Gracias. Vamos a leerlo, Mateo 19, versículo 16. Dice así: entonces vino uno. Ahora sí, Joel, por favor, prendeme la luz. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Usted va a notar en el pasaje que estamos leyendo que la película no es exactamente lo que dice el pasaje. Dice el verso 17, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios, ¿qué dice? Todo es posible. Esta pregunta y este encuentro no era el primer encuentro que Jesús tenía con una persona con esta inquietud. Apenas Jesús entra en la región de Perea, de camino a Jerusalén, y yendo por las ciudades y por las aldeas, según Lucas 13:22, se acercan al Señor mientras pasaba por esos lugares, y encaminando a Jerusalén, alguien se acerca y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? La gente que escuchaba a Jesús, la gente que oía el mensaje de Jesús, que seguía a Cristo en su ministerio, se estaba haciendo esta pregunta. La gente estaba preocupada por la cosa más seria y por la cuestión más grave que en realidad puede plantearse una persona en la vida. Si hay una cuestión grave y seria que una persona ha de plantearse en su propia vida, es la cuestión de cómo ser salvo. Es la cuestión de cómo puedo hacer para recibir la vida eterna. Es la pregunta que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con dónde voy a pasar la eternidad. Yo soy salvo, yo tengo vida eterna. Todas estas cosas, esta cuestión era suscitada por las enseñanzas de Jesús, por la predicación de Jesús. En otras palabras, Jesús predicaba, Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, pero había una verdad que quedaba clara en la mente de todos los que lo oían, y era esta cuestión vital e importantísima. Era la cuestión de la vida eterna, era la cuestión de la salvación. La gente se preguntaba acerca de su salvación personal. La gente quería saber acerca de si tenía o no vida eterna, y si no tenía vida eterna, cómo alcanzar esa vida eterna. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, Mateo relata con sorpresa la llegada de este joven, porque
esto pasa en medio de ese trayecto de Jesús y en medio de esta cuestión donde la gente se preguntaba esto. Se acerca este joven de manera sorprendente porque no era cualquier persona. Era por eso otra versión en Mateo dice, he aquí vino un joven. Y la expresión he aquí significa que Mateo se sorprende que un hombre de esa clase se acercara a Jesús de esa manera. Abordó a Jesús con esta cuestión de la vida eterna. Comienza la charla y aparentemente la charla, el diálogo que tenían, iba todo bien porque este joven tenía todo a su favor para ser salvo. Este joven tenía aparentemente todo a su favor para poder recibir la vida eterna, para poder encontrar lo que estaba buscando. Pero dice la palabra, dice la Biblia, que este joven se terminó alejando de Cristo. Y se terminó alejando de Cristo totalmente triste, sin recibir la vida eterna. Ahora, este joven tenía una motivación correcta, tenía una actitud correcta, también se dirigió a la persona correcta, a la fuente correcta, pero termina yéndose sin ser salvado, sin recibir vida eterna, termina yéndose sin el perdón de sus pecados, termina yéndose sin haber recibido lo que había venido a buscar. Vino para ser salvado, vino para recibir vida eterna y se termina yendo sin nada de eso, sin amor, sin paz, sin gozo, sin esperanza y sin seguridad que estaba buscando en Jesús. La pregunta es, ¿qué fue lo que anduvo mal? ¿Por qué terminó la cosa así? ¿Qué fue lo que no funcionó? Su motivación era correcta. Él, ¿qué buscaba? Buscaba la vida, ¿qué? Era correcta su motivación. Era la cuestión que todo el mundo se preguntaba. Era lo que todos querían. Era la cuestión más seria y más grave sobre la cual se tenía que saber. Y él buscaba vida eterna. Él sabía lo que quería. Y también sabía que no lo tenía. Diga conmigo, sabía lo que quería y sabía que no lo tenía. Tenía todo lo demás. Era joven, era rico, era honesto, muy devoto religiosamente hablando, era muy respetado, era un hombre muy influyente porque otro evangelio dice que era un principal, era un buen candidato para cualquier suegra. Este joven tenía todo a su favor, pero todo eso que tenía a su favor no le había dado paz, no le había dado seguridad, no le había dado gozo, no le había dado el amor que estaba buscando, no le había dado la paz en esa inquietud insoportable que había en su alma. Y déjeme decirle, esa es la inquietud del pecador. La inquietud del pecador es que el pecador sabe que no tiene vida eterna en sí. La inquietud del pecador es que sabe que no es salvo. Y cuando hablamos de vida eterna, ¿qué significa según la Biblia la vida eterna? La vida eterna no es vida, solamente vida para siempre. Vida eterna es vivir con Dios, andar con Dios, tener comunión con Dios, experimentar el amor, el gozo, la paz, la esperanza y la seguridad que Dios da al ser humano. Y este joven sabía que él no pertenecía a Dios. Por eso vemos la actitud que él tenía.
Su actitud era la actitud de alguien que estaba desesperado. Llega desesperado. Ahora, es verdad que no es con todos igual, porque muchos saben que no tienen vida eterna. Muchos saben que no son salvos, pero no les importa. Muchos saben que no tienen vida eterna. Muchos saben que no viven con Dios, que no andan con Dios, que no tienen comunión con Dios. Muchos saben que no tienen paz. Muchos saben que no tienen seguridad, que no tienen esperanza, que no hay gozo en su vida. Muchos saben que no han experimentado nunca el amor de Dios en su vida, pero no les interesa. No les importa. No les presta ningún tipo de atención. Sin embargo, este joven, se ve su desesperación en que, según otro evangelio, la película dice que vino en un burro, pero en realidad el evangelio dice que vino corriendo. ¿Cómo vino? Corriendo. Él viene corriendo y dice otro evangelio que se postró, que se arrodilló y lo hizo en público. En otras palabras, no le importaba lo que iban a decir los demás, siendo quien era él, siendo que era la persona que era, siendo lo respetado que era, lo influyente que era, lo importante que era. No le importó ni por un instante lo que los demás podían pensar acerca de él. Se arrodilla públicamente delante de Jesús y no lo saluda, no se presenta, va directamente al grano, hace la pregunta: ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Es el grito de un corazón que está desesperado. Es el grito de un corazón que está profundamente necesitado de algo que sabe que no tiene. Y alguien en una condición como la de él estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Lo que le hubiera pedido cualquiera, él lo hubiera hecho. Cuando una persona se encuentra en esta situación y como él se acerca y pregunta: ¿qué tengo que hacer? Cualquier respuesta que le hubieran dado, creo que él hubiera estado totalmente dispuesto a hacer lo que le pidieran hacer. Él estaba listo para ser convertido, estaba listo para ser ganado, estaba listo para ser evangelizado. En realidad, ganarlo para Dios, ganarlo para el reino, es el sueño de todo predicador. Encontrar a alguien que venga y te diga: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿A cuánto no nos gustaría encontrar mucha gente así? Que sin saludarte venga y te diga: dígame cómo tengo que hacer para recibir la vida eterna. Es el sueño de todo predicador, de todo evangelista. Ningún predicador lo hubiera dejado escapar. Este no se me escapa. Este se convierte, este se salva, este va a recibir, este va a nacer de nuevo. Gracias, Señor. Pero él no fue a cualquier predicador. Él fue a Jesús, la fuente de la vida eterna. Él tuvo una motivación correcta, él tuvo una actitud correcta y también fue a la fuente ¿qué? Correcta. Y note algo, porque es tan extraño hoy a donde la mayoría de las personas andan buscando la vida eterna. Andamos por cada lugar buscando la vida eterna. Andamos por los lugares más extraños buscando vida eterna. Quizás usted, como yo, hemos ido a tantos lugares, a tantas personas buscando. Yo me pongo a pensar, a todas las puertas que golpeé, digo: no puede ser. A veces uno se pone a recordar a tantos lugares que recurrió, a tanta gente que recurrió a buscar respuestas, y dice: no puedo creer que yo haya ido ahí. No puedo creer que haya recurrido a esa persona.
No puedo creer que haya ido a golpear la puerta de ese lugar para buscar vida eterna, para buscar salvación, para buscar lo que estaba necesitando. Y hoy, hermanos, amigos, tenemos que comprender una cosa: Satanás es el maestro del engaño. Y Satanás es muy hábil para hacernos perder el tiempo y el alma buscando en lugares equivocados lo que estamos necesitando. Buscando en lugares equivocados salvación, buscando en lugares equivocados vida eterna. Hoy hay un sinnúmero de ofertas. Satanás, el maestro del engaño, es tan capaz y hábil que le presenta al ser humano el tipo de oferta que al ser humano le gustaría recibir, le gustaría tener. El mensaje que le gustaría escuchar, el evangelio que le quedaría más cómodo a sus oídos. Hasta el punto de que hasta algunos llegan a predicar de una manera tal de convencer a alguien, de ganar a alguien, de convertir a alguien, de prometerle que si viene a Cristo y que si se entrega a Cristo, Dios te va a llenar la billetera. Como si Dios tuviera una financiera, ¿vio? Escuchaba un testimonio esta semana, testimonio entre comillas. No, le decían, tenés que venir a mi iglesia. No sabés, yo fui con 200 pesos y Dios me dio 1000. Dígame, ¿quién no se convierte así? Yo me convierto primero, diga. ¿Quién no se convierte así? Yo fui soltero y encontré. Hace 50 años y ahí encontré. Vení a mi iglesia que Dios tiene tu varón. Vení a la iglesia que Dios tiene tu alma gemela. Vení a la iglesia que Dios tiene tu media naranja y después tu medio limón. No sabe qué hacer después con el limón ese. Vení que está tu príncipe y terminó siendo sapo. Vení que vas a encontrar tu ayuda idónea. No sigo porque si no cobra la salida. Pero cuánto de esto hoy hay en medio nuestro. Y lo triste es que la gente, las personas, van a buscar salvación y van a buscar vida eterna a la fuente equivocada. Y el peligro mayor de esto es que sin vida eterna y sin salvación, tu alma está perdida, aunque tu billetera pueda estar llena. ¿Cuánto me están entendiendo? Hoy hay un sinnúmero de ofrecimientos al gusto del consumidor. Hay un Jesús para cada persona según sus gustos. Hay una iglesia y una religión para cada persona según su opinión, según su creencia. Y las personas van en busca de salvación, las personas van en busca de vida eterna, pero van a la fuente equivocada. Ahora, pastor, ¿usted me está diciendo que esta es la iglesia verdadera? No, la iglesia no es la fuente de salvación y la fuente de vida eterna, la fuente correcta es Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la Biblia, primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Mire lo que dice la Biblia. Para ver, este joven buscó en el lugar correcto. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo.
Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y Hechos capítulo 4 verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es Jesucristo. Cuando vamos a la fuente incorrecta, no podemos esperar los resultados que nosotros deseábamos. Si vamos a la fuente incorrecta, seremos engañados, seremos desilusionados, seremos decepcionados. Después nos enojaremos con Dios, nos enojaremos con las iglesias, nos enojaremos con las demás personas, pero deberíamos enojarnos en realidad con Satanás, porque es un engañador, y con nosotros mismos por creer cualquier cosa que se nos ofrece y que se nos pone por delante, porque cualquiera que viene contando de algún milagro, enseguida le damos crédito que esa es la fuente de la salvación. Pero la Biblia es clara cuando dice: hay un solo nombre y hay una sola fuente de salvación y vida eterna, y su nombre es Jesucristo. Tuvo motivación correcta, tuvo actitud correcta, fue a la fuente correcta y también hizo la pregunta correcta. ¿Cuál fue la pregunta de él? La pregunta de él: maestro, ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para recibir la vida eterna, para tener la vida eterna? La pregunta es correcta porque él de chiquito fue enseñado en su religión que para conseguir algo de parte de Dios, él se lo tenía que ganar. O sea, que para que él pudiera recibir el favor de Dios, él tenía que cumplir con ciertos requisitos. Él tenía que ganarse el cielo. Él tenía que ganarse la salvación. Él tenía que ganarse la bendición. Por eso él pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? No es una pregunta equivocada, no. Porque así le enseñaron. De que para que Dios te bendiga, para que Dios te salve, para que Dios te ame, para que Dios te quiera, para que Dios te dé vida eterna, tenés que cumplir con todos estos requisitos. Tenés que hacer todas estas buenas obras. Y aunque la pregunta es correcta, lo que sorprende es la respuesta de Jesús. Eso es lo que sorprende, no tanto la pregunta, sino la respuesta que Jesús le da. La respuesta que Jesús le da a este joven hasta parece absurda. Es una respuesta inesperada para nosotros que sabemos que la salvación no se puede ganar. ¿Cuántos saben eso? La vida eterna no se puede conseguir, no se puede comprar. El apóstol Pablo dice que la salvación no es por obra que el hombre pueda hacer. Pero sorprende la respuesta de Jesús y le da un giro dramático a ese diálogo que tenía con el joven, porque le dice al joven: guardá los mandamientos. El joven le pregunta: bueno, decime cuáles, yo no tengo problema. Capaz que se le hubiera dicho: parate en un pie y levantá la mano izquierda, también lo hubiera hecho, ¿no? Desesperado estaba. Jesús le dice: guardad los mandamientos. Y el joven dice: bueno, decime cuáles son. Y ahí Jesús le recita ciertos mandamientos: no cometerás adulterio, no hurtarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Cuando le pone todos esos mandamientos, el joven responde y le dice: yo eso ya lo hice todo. Todo, ya cumplí. Yo cumplí. Ya hice todo. Entonces ahí va el Señor con el otro desafío. Y le dice: bueno, entonces, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres, vení y seguime. Ahora dígame la verdad, ¿no es una manera rara de ganar a alguien para Cristo? No es raro.
un método hasta, como que nosotros diríamos, hasta equivocado, porque si lo quiere ganar, en realidad tendría que invitarlo a creer. ¿Por qué no le pidió que haga una decisión si ya estaba listo? Él quería la vida eterna. ¿Por qué no le dijo que tenía que creer? ¿Por qué no le dijo que tenía que tomar una decisión, que ahí mismo cierre los ojos y haga una oración? Sin embargo, lo que hace el Señor es levantar una barrera delante de él. Le pone una barrera delante de él. Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él dice, yo ya lo oí de chiquito, yo guardo los mandamientos. Yo eso he cumplido. Yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy buena persona. Entonces Jesús le dice, bueno, vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Vení y seguime. ¿Por qué Cristo no le muestra ahí mismo? Cristo no le muestra el camino de salvación y le muestra la ley. Le muestra los mandamientos. Y acá está la cuestión. El punto principal en este pasaje y en esta historia. Que aunque este joven tenía todo a su favor, aunque este joven aparentemente era el candidato justo y perfecto para la salvación y para recibir vida eterna, este joven carecía de lo más importante. A este joven le faltaba lo más importante. ¿Y saben qué es eso? A este joven le faltaba conciencia de su propio pecado. Era tan perfecto él, era tan buen tipo, era tan buena persona, tenía un concepto tan bueno de sí mismo, que él no era consciente. No es que era un mentiroso, no estoy diciendo que era mentiroso, no estoy diciendo que era un engañador, un deshonesto, un estafador, como el caso de Nicodemo, ¿se acuerda el domingo pasado? No, este hombre era sincero, era honesto, pero lo que no era consciente de su propio pecado. No era consciente de su pecado personal, carecía de conciencia de pecado. Él deseaba ser salvo y él quería que le ocurrieran todas las cosas buenas que trae la salvación. ¿Cuántos saben que la salvación trae muchas cosas buenas? Él quería vida eterna y él quería todas las cosas buenas que la vida eterna trae consigo mismo. Él quería salvación, pero este pasaje nos enseña que con querer, con desear, no alcanza. Diga conmigo, con desearlo, no alcanza. Porque hermanos, amigos, Jesús no es una pastilla para la felicidad. Jesús no es un comprimido para la dicha del ser humano. Si nosotros predicamos a Jesús como la pastilla para la felicidad, recibilo y sé feliz. Recibilo y pare de sufrir. Tómese un traguito de Jesús y chao. Solucionado todos tus dramas, todos tus problemas. Todos tus vacíos serán llenados, todas tus tristezas se irán, todo
toda tu ansiedad y tu inquietud espiritual desaparecerá. Toda tu depresión se deshará en 1000 pedazos. Toda tu inquietud y desesperación humana desaparecerán. Solamente toma la pastillita y, si crees, va a resultar. Si nosotros predicamos así, no es honesto, no es bíblico y no estamos siendo honestos con la gente. No es como Jesús predicó. No es como Jesús le ministró, le habló, le predicó a este joven. ¿Se dan cuenta que no fue así? ¿Cuántos se dan cuenta? Y nosotros a veces caemos en el error. No puede tragar la pastilla, no importa, hay en crema. Hay Jesús en crema, es más suave. Pero la crema te da alergia, no importa, hay Jesús en jarabe. Una cucharadita, no te... Porque Jesús en inyección nadie quiere. Entonces tenemos a Jesús en pastilla, o si no, lo ofrecí. Si vemos que la cosa se pone dura, lo ofrecemos en crema. Y si se pone medio como que, no, mirá, todavía no es mi, no tengo, lo ofrecemos en jarabe. Pero sea como sea, tragate a Jesús. Tomate la pastillita. Tomaste remedio y santo remedio, valga la redundancia. Salvación ya. Vida eterna al instante. Dicha y felicidad. Lunes conseguís trabajo. El martes conseguís novia. Y si no te gusta tu mujer de 60, Dios te da 2 de 30. Sí. Tu abuela se va al cielo y te deja la herencia. Todas tus enfermedades serán sanadas. Si tu billetera está vacía, Él te la va a llenar. Si no podés dormir de noche, Él te va a hacer dormir. Si no querés levantarte, Él te va a levantar. Si no querés trabajar, confía en Dios y Él te prosperará igual. Si no te gusta tu trabajo, Él te va a dar otro mejor. Diga la verdad, ¿quién no quiere una vida eterna así? ¿Quién no quiere ser salvo? Yo otra vez quiero convertirme. Así es. Y después hacemos la pregunta, ¿querés? Más vale. ¿Cómo no voy a querer? Pero tengo que poner... No, nada, no tiene que poner nada. Es gratis. Si es gratis, bueno, sí, no sé. Pregunto, ¿Jesús predicó así? ¿Jesús presentó la salvación así? ¿Presentó la vida eterna así? ¿Predicó su evangelio así? Jesús quiso despertarlo a este joven. Despertarlo. Jesús lo quiso ayudar. Jesús no le ofreció un alivio instantáneo, no, lo quiso ayudar a encontrar el camino de la vida eterna. Y ese camino se llama reconocer su pecado. La buena noticia con el Evangelio es que la salvación y la vida eterna es para pecadores. Y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. La salvación es para pecadores completo, arrepentidos. La salvación y la vida eterna es para pecadores arrepentidos que reconocen que han vivido una vida de espaldas a Dios, que han sido rebeldes a Dios. Yo nunca me voy a olvidar
de la noche anterior a que me predicaran el Evangelio. Estaba desesperado. Es verdad, tenía 20 años, estaba enfermo y me estaba muriendo y estaba más desesperado por eso que por otra cosa. No es que tenía un interés por la vida eterna, no tenía un interés por la vida eterna. Tenía 20 años, me estaba muriendo, escupía sangre por la boca, estaba tuberculoso, una hepatitis mal curada, el corazón agrandado para mi edad a causa de tanta cocaína y de tanta marihuana. Mi vida se estaba terminando a los 20 años, me estaba muriendo. Y recuerdo una noche de febrero, cuando literalmente esa noche yo sentí que de mi cuerpo se estaba desprendiendo mi alma. En otras palabras, yo sentí esa noche que me estaba muriendo, que me moría. Salí corriendo de mi habitación desesperado. Salí corriendo de mi habitación y salí corriendo al patio de mi casa. Era de noche, no sabía qué hacer y no me quería morir. Recuerdo que levantando mis ojos al cielo empecé a preguntar lo que muchos preguntamos en situaciones límite. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Esto le puede pasar al vecino, al otro, le puede pasar a alguien en la tele, pero ahora me está pasando a mí. Me estoy por morir, me estoy mal, me estoy muriendo, tengo miedo a morirme. Y yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lloraba. ¿Verdad? No sé a quién le preguntaba porque yo estaba solo. Pero creo que mirando al cielo le estaba preguntando a Dios, aunque yo no era creyente. Yo me confesaba ateo, porque decía, si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Yo no creía que Dios existiera, pero en ese momento levanté mis ojos al cielo y preguntaba por qué. Y creo yo que por un acto de la gracia y un acto de la misericordia de Dios, como un flash rápido, pasó por mi mente, pasó por mi cabeza lo que era mi vida. Con cortos 20 años había vivido una vida intensamente en el pecado, intensamente en la rebeldía, intensamente en la desobediencia, intensamente de espaldas a Dios. Y en ese momento, le digo la verdad, en ese momento fue un shock. Fue como un golpe para mí, porque ahí me di cuenta que el estado en que yo estaba no era culpa de Dios, no era porque Dios me estaba castigando. El estado de desesperación en el que yo me encontraba era como consecuencia de la vida que yo había llevado. ¿Y sabe qué me pasó en ese momento? No era creyente, no era cristiano, no era nada de lo que usted se puede imaginar, era un ateo. Empecé a pedir perdón. Cuando me di cuenta que eran mis errores, eran mis pecados, mi rebeldía me llevó a eso, empecé a pedirle perdón a Dios. Y empecé a pedirle perdón, y lloraba y pedía perdón, y lloraba y pedía perdón, y lloraba y pedía perdón. Y mientras pedía perdón, pedía otra oportunidad y pedía perdón y pedía otra oportunidad y lloraba y pedía perdón y pedía otra oportunidad. Estuve ahí en la oscuridad de ese patio hasta que llegó la ambulancia, porque los vecinos me escucharon y llamaron a la ambulancia de urgencia porque sabían que yo estaba enfermo y que algo me estaba pasando, hasta que llegó la ambulancia y me encontró en ese lugar. Al otro día me llevaron mis padres a donde ellos estaban viviendo. Vino una tía mía, me invitó a una reunión como esta y por primera vez me senté a escuchar el Evangelio. Ese día yo estaba listo para ser salvo. Ese día yo estaba listo para recibir la vida eterna. No porque había sido bueno, no porque tenía una vida perfecta, no porque era rico, si era joven, pero no rico.
No porque era honesto, no porque era influyente, no porque era alguien importante. Estaba listo y preparado para recibir la vida eterna. Estaba listo y preparado para ser salvado, para ser rescatado. Estaba listo y preparado porque la noche anterior yo había reconocido mi pecado. Y la salvación, hermanos, amigos, la salvación es para pecadores que reconocen su propio pecado. La salvación es para pecadores que están arrepentidos de haber vivido una vida de espaldas a Dios. La salvación es para hombres y mujeres que no están buscando un alivio emocional, que no están buscando un alivio temporal. Para eso están los psicólogos. Si el ser humano quiere alivio temporal, si el ser humano quiere un alivio emocional, si el ser humano quiere que alguien lo escuche para sentirse bien, para eso hay psicólogos. Pero si buscamos ser salvos, si queremos la vida eterna, si queremos que nuestros pecados sean perdonados, entonces tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Reconocer, ser consciente del pecado propio es el camino a la salvación, es el camino a la vida eterna. ¿Cuánto me están entendiendo en esta noche? Jesús lo quiso despertar. Le dice, cumplí la ley, como para que el muchacho, cuando Jesús le dice guardar los mandamientos, es para que el muchacho se diera cuenta de que por más perfecto que él se creía, él no había cumplido todo, que en algo había fallado. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque es imposible que alguien pueda cumplir todos los mandamientos de Dios. Ni ningún pastor ni el Papa cumplen todos los mandamientos de Dios, porque todos somos seres humanos, nacemos en pecado y todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús lo quiso ayudar, lo quiso despertar al muchacho, para que el muchacho, cuando Jesús le dijo, bueno, guardar los mandamientos, y él dice, bueno, decime cuáles. Y Jesús le dijo, esto, y el muchacho que dijo, ya cumplí todo. Era el momento donde el muchacho tenía que decir, perdóname, Señor, pero no cumplí. Soy un pecador. Era lo que Jesús buscaba. Por eso cuando el muchacho dice, ya cumplí todo, Jesús lo confronta un poco más y le dice, bueno, anda, vendé lo que tenés y dalo a los pobres. Y en ese momento, él se detuvo. Cuando alguien no se da por aludido, este joven no se dio por aludido. Jesús lo estaba ayudando a despertarse. Jesús lo estaba ayudando a que tomara conciencia de su pecado. Y este joven lo miró a Jesús como diciendo, ¿con quién crees que estás hablando? ¿A mí me estás diciendo? ¿A mí me estás diciendo que yo cumpla, obedezca los mandamientos? ¿A mí me estás hablando? Yo ya cumplí todo. Entonces Jesús lo confronta un poco más. Este joven era practicante, escuche, de la religión más grande y más popular que hay en el mundo. Él era miembro fiel de la religión más grande y más popular en el mundo. Quizá usted se pregunte cuál es esa religión. Mire, no creo que sea la que usted esté pensando. ¿Sabe cuál es la religión más grande y más popular que hay en el mundo? De esa religión son miembros católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, espiritistas, bandas, quimbandas y toda la lista que usted quiera agregarle. A esa religión pertenecen, de todas las demás religiones, son miembros de esa religión. Es la más famosa, es la más grande, es la más popular. ¿Cuánto quieren saber cómo se llama? Es la religión de la autojustificación. ¿Conoce esa religión? Es la religión de los autojustificados. Es la religión de los que
se autojustifican a sí mismos. Y ahí hay católicos, evangélicos, protestantes, no protestantes, testigos de Jehová, mormones y de todo lo que usted quiera. A esa religión pertenecen millones de personas, porque hay millones de seres humanos en la tierra que andan por la vida justificándose a sí mismos, que lamentablemente no son conscientes de su propio pecado. ¿Cuántos me están entendiendo? Y déjeme decirle, quizás esto sea la tragedia más grande que sufre el ser humano. La tragedia más grande que sufre el ser humano no es el mal, porque del mal Dios te rescata. La tragedia más grande del ser humano no es el pecado, porque del pecado Cristo también te rescata. ¿Cuántos lo creen? La tragedia más grande del ser humano no es la enfermedad, porque Cristo sana a los enfermos. La tragedia más grande del ser humano no es la miseria ni la pobreza, porque dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada. La tragedia más grande del ser humano no es ser abandonado ni ser rechazado por la familia, porque la palabra dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me recogerá. La tragedia más grande del ser humano no es la depresión, porque el Señor dice en su palabra que Él va a convertir la tristeza en gozo. ¿Cuál es la tragedia más grande del ser humano? La tragedia más grande del ser humano es cuando el ser humano no es consciente de su propio pecado. Porque cuando uno no es consciente de su propio pecado, entonces no puede recibir vida eterna, entonces no puede ser salvo. Y eso explica el porqué. Muchas personas con mucho entusiasmo aparentemente abrazan a Cristo. Muchas personas aparentemente entusiasmadas se convierten a Cristo. Muchas personas aparentemente apasionadas nacen de nuevo y vienen a la iglesia, pero no siguen a Jesús. No aman a Jesús. No caminan con Dios en la vida. Porque vinieron a buscar un estímulo, vinieron a buscar un alivio, lo recibieron, lo encontraron. Pero era solamente eso lo que vinieron a buscar. Cuando lo obtuvieron, dejaron a Jesús, lo dejaron a Cristo y nunca eran más conscientes de su necesidad que de su condición. Y hermanos, amigos, para recibir vida eterna, para ser salvo, el camino es ser consciente del propio pecado. Y alguno dirá, pastor, pero eso hace que la gente se sienta miserable, eso hace que la gente se sienta mal. Yo le cuento mi propio testimonio. Cuando más mal y miserable y pecador me sentí, fue el mejor momento de mi vida, porque de ese lugar Cristo me rescató. Y hoy estoy acá. Si alguien hubiera venido en ese momento a decirme cosas para hacerme sentir bien, no me hubiera ayudado. ¿Sabe? Vino mi tía y me predicó. ¿Sabe cómo me predicó mi tía? Mi tía me dijo así, hola Horacio, ¿cómo te va? Bien. ¿Vos querés? Y claro, yo en ese momento quería lo que venga. Pero me dijo esto, ¿vos querés que Dios te quite el corazón de piedra y te dé un corazón de carne? ¿Corazón de piedra? ¿No te das cuenta que yo estoy mal? ¿Me estás hiriendo con tus palabras? ¿De qué me estás tratando? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que soy duro para Dios? ¿Que tengo el corazón endurecido? ¿Eso me estás queriendo decir? Mi tía dijo, y yo le dije, sí tía, yo quiero que Dios quite mi corazón de piedra y me dé un corazón que pueda sentir su presencia, un corazón que pueda sentir su paz, un corazón que pueda sentir su amor, un corazón que pueda sentir su gozo, porque eso es lo que no tengo. Esa noche fui a la reunión,
escuché el evangelio, escuché la predicación, Dios me quitó el corazón de piedra, me dio un corazón de carne y nunca más mi vida volvió a ser la misma. La autojustificación. Hay muchos que se justifican a sí mismos, pero no hay justo, dice la Biblia, ni siquiera uno. El joven no se dio por aludido. Marcos 10:21 dice que Jesús lo miró y lo amó. Cuando dice Jesús lo miró, después de esa respuesta, Jesús lo miró y lo amó, porque este joven era sincero. Jesús estaba yendo a Jerusalén, donde iba a morir por los pecados de todos, incluso los de ese joven. Y Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús quiere que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Algunos que han leído esta historia han pensado que el obstáculo de este joven era la riqueza y que Jesús estaba refiriéndose a que los ricos no podían salvarse, que era imposible que un rico se salve, pero eso no es la enseñanza de este pasaje, no es el punto principal del pasaje, porque la riqueza no es un estorbo para la salvación. Zaqueo, ¿se acuerda Zaqueo? En Lucas capítulo 19, Zaqueo también era rico, pero Zaqueo fue salvo, ¿sí o no? Zaqueo recibió vida eterna, era rico, pero fue salvo y recibió vida eterna porque Zaqueo estuvo dispuesto a reconocer su pecado. Cuando escuchó el evangelio, cuando escuchó el mensaje de Jesús, Zaqueo dijo: si algo le he robado a los pobres, yo se lo voy a devolver cuadruplicado, y si alguno yo le he estafado, se lo voy a devolver. Y Jesús, que dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Ser rico no es un impedimento para entrar al cielo. El impedimento para entrar al cielo es cuando no soy consciente de mi propio pecado. ¿Cuánto me están entendiendo? Y esa es la tragedia de muchas personas, aún en las iglesias. Hoy mismo, mientras miles de personas están sentados en nuestros templos, están bajo esa tragedia. Porque son conscientes de su necesidad, pero no son conscientes de su propio pecado. Y si no soy consciente de mi propio pecado, no puedo recibir vida eterna. Quizás en esta noche alguno esté incómodo o se sienta mal por lo que estoy diciendo. La verdad me pone contento y me alegro, porque eso significa que estás entendiendo el evangelio. Eso significa que estás entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y puede que esta noche, a pesar de que hace muchos años que venís a la iglesia, puede que esta noche sea el día de tu salvación. Puede que esta noche sea el día en que recibas de verdad la vida eterna. Pastor, me estoy sintiendo mal por lo que está diciendo. Me gozo y me alegro en Dios, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y termino. Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Yo me encuentro en el último. Este joven tenía todo, pero se fue de ahí sin qué, sin nada. Tenía todo, pero se fue sin nada. La vida eterna y sus riquezas son un regalo de Dios. No se puede ganar, no se puede comprar, no se puede conseguir con fuerzas humanas. La vida eterna y sus riquezas son un regalo de Dios para los que tienen una fe que reconoce también su propio pecado. Tener fe es también reconocer que soy un pecador y que necesito ser salvado. Yo quiero invitarle esta noche a ponerse de pie.
Cierre sus ojos por un momento. Tener una fe genuina, una fe que salva, es una fe que no se niega a reconocer su propio pecado. Si me niego a reconocer, es porque la fe que tengo no es una fe real. Es una fe falsa que produce una falsa salvación. Pero si la fe que tengo es una fe que también reconoce el pecado propio, esa es la fe que salva. Esa es la fe que redime, que rescata. Es la fe que libera. Es la fe que obra milagros. Es la fe que te da vida eterna. Si en esta noche la palabra de Dios, Dios te ha hablado a través de su palabra, y esta noche tu fe es lo suficientemente fuerte en Jesús como Salvador para reconocer que necesitas ser salvado, para reconocer tu pecado personal, sin importar lo que digan los demás, como este joven que no le importó lo que dijeran los demás. Él buscaba algo porque sabía que no lo tenía, y él sabía que la fuente correcta era Jesús. Y hoy vos también podés venir a la fuente correcta. Hoy vos podés venir al único que puede darte salvación y vida eterna. ¿Sos salvo? ¿Has recibido vida eterna? No pregunto si sos católico o evangélico, no. La pregunta más seria que una persona se puede hacer es: ¿soy salvo? ¿Tengo realmente vida eterna? ¿Pertenezco a Dios? ¿Ando con Él? ¿Vivo con Él? ¿Tengo comunión con Él? ¿Experimento su amor, gozo, paz, esperanza, seguridad? ¿Tengo o no lo tengo? En esta noche puede ser tu noche de salvación. Si hay alguien aquí que quiere venir a la fuente que es Cristo, yo quiero invitarte. Quiero orar con vos. Quiero que oremos juntos. Quiero que vengamos al Señor reconociendo nuestra necesidad, nuestra condición. Reconocer el propio pecado, porque ese es el camino para la salvación. ¿Habrá alguien en esta noche? Yo te invito que vengas a la fuente correcta. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. 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 Cristo puede mover montes, solamente Él puede salvar. Aún el monte del pecado, Cristo lo está removiendo esta noche. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy es día de salvación. Oh, gracias, Señor. Yo quiero invitarle en esta noche. Hable con Jesús. Hable con Jesús.
reconozca su condición, reconozca su propio pecado y arrepiéntase, porque ese es el camino a la vida eterna. La salvación es para pecadores, no es para gente que se autojustifica, no es para gente que cree que no necesita, que ya está todo bien. Salvación y vida eterna el amor de Dios, el gozo, la paz, la esperanza, la seguridad que solamente Dios puede dar al alma, es para pecadores que se arrepienten. Es para pecadores que reconocen su propio pecado. Hable con Jesús. Así como el joven rico habló con él, hable con Jesús. No tiene que ver con la riqueza, no. El problema no es la riqueza. El gran problema que hemos tenido es que no hemos sido conscientes de nuestro propio pecado. Pero gracias a Dios por su palabra esta noche. Gracias a Dios por su palabra. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Pedile que Él quite tu corazón de piedra y que te dé un corazón de carne. Pedile que te perdone, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedile perdón. Arregla tus cuentas con Jesús. Decile cuán arrepentido, cuán arrepentida estás. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hable con Jesús. Él es el único que da la vida eterna. Yo no te lo puedo dar. Ninguna iglesia te lo puede dar. Solamente Jesús salva. Solamente Jesús perdona pecados. Solamente Jesús da la vida eterna a los que están arrepentidos de sus pecados. Gracias, Jesús. Haz la obra en esta noche.